Acá les voy a contar cómo nos divertimos los extranjeros en Qatar. ¡Vámonos! Todo el mundo está descansando, incluso yo. Para los que creían que aquí no existe party, claro que sí, pero se los cuento al final del video. Para mí, yo diría que antes de diversión es como, sobre todo, como adaptarse en el primer momento, que es un poquito complicado. Y yo diría que encontrar comunidad es lo primero. Asistí a grupos colombianos en Doha. Entonces iba a desayuno, conocí amigos, que de hecho tengo una amiga que, o sea, yo paso las navidades con ellas, el 7 de velitas, amor y amistad, y es como ya mi grupito que hice, y fue gracias a ese grupo. Estos grupos se reúnen mucho para el Día de las Madres, para amor y amistad, para Halloween, hacen rifas, si tienen preguntas de dónde comprar la comida de ese país, la embajada, como ese tipo de cosas, ahí como que está el chat. Por otro lado, diría que para mí la iglesia. Les cuento por qué lo digo. Yo cuando llegué acá, yo no me congregaba, pero ahora para mí es como tan importante la iglesia que incluso cuando viajo a otros países, busco una iglesia porque eso me hace sentir en casa. Aquí el Sheikh Tamim permite que haya un complejo religioso donde hay distintas iglesias de diferentes religiones y las personas pueden ir a congregarse. Aquí ir donde tu amiga, por un tinto, por una charla así a lo colombiano con musiquita colombiana de fondo, lo es todo. Así uno esté cansado, uno va. Mucho deporte, muchos parques, muchas cosas para hacer actividad física. Yo siento que eso está en furor acá, porque hay obesidad, pero claro que son las condiciones que hay acá, se prestan para que eso pase. La gente aquí no camina por el calor, porque es muy fuerte y la gente prefiere estar en el carro, no salir, no andar. Es entendible. Hay un montón de gimnasios, hay pádel, está en furor. Últimamente veo que hay muchas academias donde practican fútbol, natación, gimnasia, estas clases extracurriculares de arte. Vean, o sea, ese tema está muy cool porque cositas para ser divertidas aquí en Qatar, wow. Ahora que me puse a hacer este video para ustedes, dije, uno la pasa muy rico. Y mi mamá siempre dice, ustedes andan como de vacaciones siempre, y tienen razón. Bueno, ahí sigo contándoles cómo estamos rodeados de mar y mar y mar y mar y mar. Hay muchos deportes de agua, uno siempre tiene invitaciones como a pasar tiempo en el yate o en el bote, y ahí hay como fiestas, o sea, con comidita, bebida, música. Eso es muy, pero muy común, tener esos espacios. Hay una página que se llama Entertainer, otra que se llama Urban Points, y ahí pueden encontrar como para ir al spa, para ir a parques de diversiones con descuento, como paga uno, entran dos, y así. Aquí hay aplicaciones que la gente usa mucho. No puedo contarles bien cómo es porque no las he usado, que es Tinder y Bumble, no estoy segura. Y ahí la gente la usa para encontrar pareja, hay gente que le dio muy bien, yo he visto gente que encuentra, se casa, tiene hijos, de todo. A mí me encantaría que hubiese una aplicación así para cosas en común, como para encontrar amigos y parchar y hacer cosas chéveres. Porque aquí no es fácil socializar, nosotros sí tenemos un problema, no podemos socializar fácil, porque como les dije, son musulmanes y la gente es muy seria, no mira a nadie. Y con protocolo te tienes que acercar a la gente. O sea, yo soy re sociable y la gente me mira como, a esta chica, ¿qué le pasa? En serio me miran raro. Sigamos con la fiesta y la pachanga. Aquí yo siento que traen a muchos DJs internacionales. Hay un montón de géneros, que latino, que árabe night, o sea, muy bueno. En los bares se permite fumar, se permite beber alcohol, obviamente pues presentando el ID o el pasaporte. Hay unos días específicos de la semana donde a las chicas nos dan bebidas gratis, Ladies Night. Usualmente son 2 bebidas. Estamos muy bien atendidas. Hay otra cosa que honestamente yo no la había probado en mi país, y es el brunch. Entonces de 1 a 4 de la tarde uno va, come delicioso, buffet, puede tomar cócteles, hay música en vivo, hay DJ, eso es muy común también. Yo sé que a ustedes les gusta mucho saber el precio, entonces una cerveza vale 60 reales, hay cócteles que valen 80 reales. Pero aquí tienen un buffet,
bebida ilimitada y pues como este ambiente de fiesta. Y todo esto vale alrededor de unos 350 Qatari Riyals. Entonces está bien. Como saben, este es un país muy familiar. Hay parques por todo lado y hay parques de atracciones muy buenos aquí en Qatar. En cuestión de nuestras celebraciones como Año Nuevo y Navidad, en Qatar no se celebran, pero hay hoteles que sí lo celebran. Lo único que he visto es que en Año Nuevo hay fuegos artificiales. Siguiendo por esta línea de mover el esqueleto, por aquí en esta tierra árabe aman moverse al son de salsa, de lo latino. Entonces hay muchas academias que practican un día a la semana y cuando llega el fin de semana se van a practicar a los bares. Y por último, la imperdible en estas tierras árabes, que es ir al recorrido de las dunas. Esta gente maneja como locas y se tiran desde arriba. Uno siente que va a morir. Esto es adrenalina pura. De nuevo quedo con la sensación que les quiero contar un montón de cosas que hay, pero yo creo que para otro video. Aunque yo me pregunto, hay videos de 1 hora que yo miro de los youtubers que me encantan. Así que creo que ustedes amablemente se quedarán 1 hora mirando el video. Y además que es sustancioso lo que tengo para contarles. Pero por ahora, hasta aquí lo dejo. Díganme, ¿qué más quieren chismosear? Y allá nos vemos en el Instagram.